Una mujer local llamada Darren estaba conduciendo por el pueblo con sus dos hijas cuando algo inusual llamó su atención. Al pasar por una carretera muy transitada, vio a una mujer corriendo frenéticamente entre el tráfico, descalza y claramente angustiada. La mujer corrió hacia un restaurante cercano y comenzó a tirar desesperadamente de la puerta, que aún no había abierto ese día. Al darse cuenta de que algo iba muy mal, ayudó a la mujer a subir a su coche y llamó al 911 sin dudarlo. La joven proporcionó rápidamente a la policía una descripción detallada, no solo de su agresor, sino también del coche. Gracias a esta llamada telefónica, el caso de Brooke Wilberger, quien desapareció a plena luz del día, cobró un nuevo impulso. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Una joven de 19 años llamada Brooke Wilberger era una joven brillante y llena de espíritu que vivía en Oregón, donde había crecido en una familia numerosa y profundamente unida. Como la quinta de 6 hijos, Brooke siempre había destacado, no solo por su belleza natural y sus llamativos ojos verdes, sino también por su calidez, integridad y determinación inquebrantable. Sus hermanos a menudo la describían como el pegamento que mantenía a todos unidos. Era confiable, honesta y llena de una tranquila determinación. Brooke tuvo un fuerte sentido de propósito desde muy joven. Aunque tuvo dificultades para hablar cuando era niña, empezó a hablar alrededor de los 4 años. Trabajó incansablemente para superar ese desafío. Este camino personal influyó profundamente en sus metas profesionales. Inspirada por la ayuda que había recibido, Brooke fijó su objetivo en convertirse en patóloga del habla. Soñaba con ayudar a otros a encontrar su voz del mismo modo en que ella había encontrado la suya. Su familia era profundamente religiosa, miembros devotos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La fe no era solo parte de su rutina semanal, moldeaba sus valores, sus lazos y su forma de ver la vida. Brooke, como su familia, vivía sus creencias con sinceridad. Esa devoción se extendía a su novio de la secundaria, Justin, uno de sus amigos más antiguos. Los dos comenzaron a salir cuando Brooke tenía 16 años, y su relación estaba arraigada en años de amistad, respeto mutuo y valores compartidos. Su comunidad los conocía como la imagen del amor juvenil, amables, equilibrados y unidos espiritualmente. Cuando Justin se fue a una misión de 2 años de la iglesia en Venezuela, Brooke se mantuvo increíblemente solidaria. Le escribía con regularidad y continuó viviendo una vida llena de propósito y disciplina. Se inscribió en la Universidad Brigham Young en Utah, no solo por su sólida reputación académica, sino porque era una de las mejores instituciones para la patología del habla, un campo que le apasionaba profundamente. Su primer año en BYU fue bien. Se adaptó rápidamente a la vida universitaria, hizo amigos, estudió arduamente y se mantuvo activa en la vida del campus. Brooke no era del tipo que buscaba atención, pero la gente gravitaba naturalmente hacia su naturaleza tranquila y sincera. A Brooke también le encantaba mantenerse activa. Tenía una verdadera pasión por los deportes, particularmente el baloncesto, el snowboard y las carreras de larga distancia. Ya fuera en la cancha, en las pistas o en la pista de atletismo, prosperaba al exigirse a sí misma y mantenerse comprometida con el mundo que la rodeaba. A pesar de su manera suave de hablar, tenía un núcleo de acero cuando se trataba de defender lo que era correcto. Su familia solía decir que Brooke no tenía miedo de alzar la voz cuando algo no le parecía bien y vivía guiada por una brújula moral firme. Cuando llegó el verano de 2004, Brooke regresó a casa después de su primer año de universidad. Como muchos estudiantes, quería ganar un poco de dinero extra durante las vacaciones. Su hermana mayor, Stephanie, la ayudó a conseguir un trabajo de medio tiempo en Oak Park Apartments en Corvallis, Oregón, a unos 30 minutos en coche de la casa familiar. Stephanie vivía en el complejo con su esposo, donde también trabajaban como administradores en el lugar. Parecía el arreglo perfecto. Brooke podía quedarse con ellos durante la semana laboral, ganar un sueldo y aún tener tiempo para disfrutar su verano. Brooke asumió el trabajo con su característica diligencia. Realizaba pequeñas tareas de mantenimiento y limpieza alrededor de la propiedad,
feliz de contribuir y mantenerse ocupada. Stephanie y Brooke planearon almorzar juntas el lunes 24 de mayo de 2004. Era una típica mañana de finales de primavera en Corvallis, ligeramente cálida, con el cielo tenuemente nublado. Esa mañana, alrededor de las 10 de la mañana, Stephanie miró por la ventana de su apartamento y vio a Brooke cerca de uno de los edificios, llenando un cubo de plástico con agua. Estaba reuniendo artículos de limpieza y preparándose para fregar algunas de las lámparas exteriores, una tarea que había aceptado de buena gana. Todo parecía completamente normal, pero a medida que se acercaba el mediodía, Stephanie se distrajo con el caos habitual de manejar a los niños y preparar la comida. No fue sino hasta después de la 1 de la tarde cuando de repente se dio cuenta. Brooke no había venido a almorzar y ahora iba muy retrasada. Al principio, Stephanie pensó que quizás su hermana se había entretenido, tal vez hablando con un residente o terminando alguna tarea. Con una risa, les dijo a sus hijos: «Muy bien, vamos a enviar un equipo de búsqueda», mientras salía a buscarla. Mientras caminaba por el complejo, Stephanie esperaba encontrar a Brooke cerca. Pero lo que vio en su lugar la dejó helada. Junto a uno de los postes de luz estaba el cubo de agua que Brooke había llenado horas antes. A su lado estaban sus trapos y artículos de limpieza. Nada había sido movido. Lo más inquietante de todo eran las chanclas de Brooke, tiradas de manera extraña en el suelo. Una de ellas tenía la correa completamente rota y ambas estaban manchadas de barro. No parecía que alguien simplemente las hubiera dejado allí. Stephanie sintió una abrumadora sensación de temor. Algo iba muy mal. Corriendo de regreso, llamó a su esposo. Los dos comenzaron a buscar el área más intensamente. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y para las 3 de la tarde habían descubierto que el teléfono, el bolso y la cartera de Brooke seguían dentro de su coche cerrado. No había señal de ella en ningún lado. La escena era demasiado alarmante para ignorarla. Sabían que debían llamar al 911. La policía respondió rápidamente. Dadas las circunstancias, los artículos de limpieza abandonados, el calzado dañado, las autoridades no dudaron en tomar el caso en serio desde el principio. El teniente Ron Noble del Departamento de Policía de Corvallis comentó más tarde: «Normalmente los adultos tienen derecho a entrar y salir, y podríamos esperar 24 horas antes de iniciar una búsqueda. Pero en este caso, estaba claro que algo no estaba bien desde el principio». Brooke no era el tipo de joven que simplemente desaparecería sin decir una palabra. Era responsable, profundamente conectada con su familia y tenía planes. No era impulsiva. Su desaparición se sentía repentina, fuera de lugar y profundamente sospechosa. Un par de residentes mencionaron haber escuchado algo extraño alrededor de las 10:30 de esa mañana, una pelea o un ruido fuerte, pero nadie había visto nada con claridad. La falta de testigos solo profundizó el misterio. En cuestión de horas, la comunidad se había movilizado. Los agentes comenzaron a recorrer el área, tocando puertas en el complejo de apartamentos. Los detectives rápidamente se dieron cuenta de que había más de 2,000 delincuentes registrados viviendo en la región. Un número abrumador que hacía que la investigación se sintiera aún más difícil. Pero estaban decididos. Cada pista posible valía la pena. Los investigadores naturalmente se pusieron en contacto con el novio de Brooke, Justin, aunque él estaba a miles de kilómetros, profundamente inmerso en su misión en Venezuela. Su paradero se confirmó fácilmente y no había razón para creer que tuviera alguna participación. Pero eso no evitó que estuviera devastado. El matrimonio siempre había sido parte de sus planes. En sus cartas, Brooke a menudo hablaba de querer una familia numerosa, hijos, un hogar lleno de risas y un futuro construido sobre la fe y el amor. Justin siempre había imaginado que el verano se desarrollaría de manera muy diferente. Pero en el momento en que recibió la noticia sobre Brooke, su amiga de la infancia y novia, su mundo comenzó a desmoronarse. Se sentía irreal. No podía creer que esa fuera ahora su realidad. Un momento, todo parecía estable y esperanzador. Al siguiente, la chica con la que planeaba casarse había desaparecido sin dejar rastro.
Cuando las autoridades se comunicaron por primera vez con él, estaba claro que la llamada era una formalidad. Nunca lo consideraron seriamente como sospechoso. El capitán de policía Jonathan Sassimon reflexionó más tarde sobre la presión que rodeaba las primeras etapas de la investigación. Fue extraordinariamente estresante, admitió durante una conferencia de prensa. Tenías a una comunidad buscando respuestas. Tenías a familias en tensión, vigilando a sus hijas más de cerca. Tenías a un pueblo con miedo de respirar. Todos preguntaban, ¿es algo aleatorio? ¿Será otra persona la siguiente? Las incógnitas eran estremecedoras, y la urgencia por encontrar respuestas aumentaba con cada hora que pasaba. La desaparición de Brooke rápidamente se convirtió en uno de los casos de personas desaparecidas más publicitados de Oregón en la memoria reciente. La cobertura mediática creció rápidamente a medida que avanzaban los días. Lo que comenzó como una preocupación local se extendió más allá de las fronteras estatales, captando la atención nacional. Cientos de voluntarios ofrecieron ayuda, con grupos de búsqueda recorriendo zonas boscosas, vecindarios, senderos y edificios universitarios. Se pegaron volantes por todas partes, desde gasolineras hasta tiendas de comestibles y tablones universitarios. Había una energía colectiva detrás de encontrar a Brooke, una joven a la que todos describían como amable, auténtica y llena de promesa. El FBI se unió a la investigación poco después de que las autoridades locales determinaran que el caso podría involucrar actividad interestatal o un mayor riesgo para la seguridad pública. Llegaron pistas de todo Oregón y más allá, con personas asegurando haber visto a alguien que se parecía a Brooke. Algunos juraban haberla visto en pueblos a millas de distancia. Otros informaron comportamientos que consideraban sospechosos. Los investigadores estaban abrumados, pero decididos a seguir cada pista creíble. Entonces, unos días después del inicio de la investigación, llegó un aviso que llevó a las autoridades por un camino inesperado y perturbador. Un hombre llamado Sung-Koo Kim, de 30 años, surgió como persona de interés. Kim era un individuo extremadamente privado que vivía en una zona rural de Oregón con sus padres, aproximadamente a 80 millas de Corvallis, donde Brooke había sido vista por última vez. Su nombre apareció en relación con una serie de incidentes inusuales. Kim ya estaba bajo vigilancia por razones no relacionadas. Recientemente había sido acusado de robo, específicamente de irrumpir en dormitorios universitarios para robar artículos personales, particularmente ropa. Uno de los lugares que había atacado era la Universidad Estatal de Oregón, ubicada a poca distancia de Oak Park Apartments, donde Brooke había estado trabajando el día en que desapareció. Cuando los investigadores registraron la residencia de Kim, lo que encontraron sorprendió incluso a los detectives más experimentados. Dentro de su dormitorio, descubrieron miles de prendas personales, supuestamente robadas. La magnitud del hallazgo sugería un patrón que había continuado durante años sin ser detectado. Para los detectives, la naturaleza inquietante del comportamiento de Kim encendió alarmas. Había una creciente preocupación de que este tipo de robo obsesivo pudiera escalar hacia algo mucho más serio. Casi una semana después de que Brooke desapareció, en las primeras horas antes del amanecer, las fuerzas del orden ejecutaron una orden de registro completa en la casa familiar de los Kim. La operación fue minuciosa y tensa. Las autoridades incautaron computadoras, dispositivos electrónicos y discos duros. Al revisar sus archivos digitales, dieron con un documento alarmante titulado OSU.doc, claramente en referencia a la Universidad Estatal de Oregón. El archivo, que se creía había sido creado después de la desaparición de Brooke, parecía un oscuro manual de instrucciones. Aunque nunca mencionaba a Brooke por su nombre, su contenido describía cómo planear un crimen y evitar ser detectado. Hablaba sobre qué tipos de ropa usar, qué artículos llevar, cómo comportarse para desviar sospechas y qué evitar al desplazarse por campus universitarios. Aunque profundamente perturbador, el contenido del archivo no incluía ninguna referencia directa a Brooke ni evidencia que vinculara a Kim con su caso. Aún así, los paralelos eran difíciles de ignorar, y Kim permaneció bajo escrutinio durante varios días. Finalmente, Kim fue exonerado.
Datos recuperados de sus dispositivos, transacciones con sellos de tiempo, grabaciones de vigilancia y recibos verificados demostraron que él estaba en otro lugar en el momento crítico. Su padre confirmó que había estado de compras con Kim en la mañana en que Brooke desapareció, y la cronología coincidía perfectamente. Las autoridades lo descartaron como sospechoso. Aún así, Kim no escapó de las consecuencias de sus acciones anteriores. Cumpliría 7 años en prisión por múltiples cargos, incluido el robo. Más tarde, sus padres presentarían una demanda contra el Estado y las autoridades locales, alegando que el operativo policial en su casa había sido excesivo y traumático. Tras prolongadas negociaciones, alcanzaron un acuerdo de poco más de $300,000. A pesar de cerrar esa pista, el caso de Brooke seguía desesperadamente sin resolver. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, silenciosamente, se transformaron en un mes completo. Para su familia, cada amanecer traía un rayo de esperanza, pero cada atardecer terminaba sin respuestas. El peso de la incertidumbre se hacía cada vez más pesado. A medida que pasaba el tiempo, la realidad estadística era más difícil de ignorar. Los investigadores entendían la verdad sombría. Cuanto más tiempo permanece un caso sin resolver, menos probable es que tenga un desenlace esperanzador. Pero aún así, continuaban. Había un detalle que seguía interesando a las autoridades: un posible avistamiento de un vehículo. Varias personas habían informado haber visto una minivan verde oscuro, que se creía de finales de los años 90, posiblemente un modelo de 1997. La van había sido vista cerca de la Universidad Estatal de Oregón alrededor del momento en que Brooke desapareció. Su presencia era extraña y el comportamiento del conductor generaba preocupación. Un informante, un hombre llamado Brian, había llamado al 911 unos días antes para informar que la van conducía de manera imprudente. Bob, un empleado universitario, dijo luego a los investigadores que había visto el vehículo estacionado en un lote del campus. Recordó haber visto al conductor interactuando con una estudiante de una forma que la inquietó lo suficiente como para reportar el incidente de inmediato. Otra estudiante compartió su propia experiencia perturbadora. Le contó a los detectives que la van se había detenido bruscamente frente a ella, y el hombre dentro le pidió indicaciones. Lo que la alarmó fue que él salió del vehículo y abrió una de las puertas traseras mientras seguía hablando. Ella no esperó a averiguar más. Se dio la vuelta y se alejó tan rápido como pudo. Estos relatos eran preocupantes. Aunque la identidad del conductor seguía siendo desconocida, la descripción del vehículo y su extraña presencia en la zona lo convirtieron en un punto focal de la investigación en curso. Los volantes se actualizaron para incluir información sobre la van, y las pistas sobre vehículos similares se priorizaron. Aún así, el tiempo seguía avanzando. El verano dio paso al otoño. Los grandes grupos de búsqueda comenzaron a disminuir. Los voluntarios regresaron al trabajo o a la escuela. Los equipos de noticias pasaron a otras historias. Pero la familia Wilberger siguió esperando. Luego, en noviembre, 6 meses después de la desaparición de Brooke, ocurrió algo inesperado. A 1,400 millas de distancia, en Albuquerque, Nuevo México. Una mujer local llamada Darrain estaba conduciendo por el pueblo con sus 2 hijas cuando algo inusual llamó su atención. Al pasar por una carretera muy transitada, vio a una mujer corriendo frenéticamente entre el tráfico, descalza y claramente angustiada. La mujer corrió hacia un restaurante cercano y empezó a tirar desesperadamente de la puerta, que aún no había abierto ese día. Sintiendo la urgencia de la situación, Darrain no dudó. Detuvo su coche y se acercó rápidamente a la mujer. Después de hablar brevemente con ella y reconocer su angustia, la condujo hacia su coche e intentó calmarla. Era una estudiante extranjera de intercambio de 22 años y estaba sola, caminando por una zona tranquila, cuando ocurrió algo aterrador. Con lágrimas en los ojos, más tarde describió cómo un hombre la había agarrado repentinamente por detrás. No lo había visto venir, y el miedo que sintió en ese instante fue abrumador. El hombre fue descrito como alto, de complexión robusta y blanco, con la cabeza afeitada y una barba espesa. Apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. El coche era un modelo de 2 puertas
Y lo que más destacaba, además de su llamativo exterior verde, era el inusual diseño floral rojo que decoraba el interior. También había un juguete de peluche colgado cerca de la ventana, un detalle extraño y perturbadoramente infantil en una situación por lo demás aterradora. El hombre la llevó a un complejo de apartamentos, donde salió brevemente del coche y entró en una de las unidades. En lo que solo puede describirse como un milagro de oportunidad y valentía, la joven logró escapar. No se detuvo a pensar, simplemente corrió, descalza, aterrada y decidida a sobrevivir. Corrió directamente hacia el camino de Darra, una madre local que conducía con sus hijos. Al ver a la mujer angustiada corriendo por la carretera y tirando frenéticamente de la puerta de un restaurante, Darra se detuvo de inmediato. Al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal, ayudó a la mujer a subir a su coche y contactó al 911 sin dudarlo. La joven proporcionó rápidamente a la policía una descripción detallada, no solo de su agresor, sino también del coche. Gracias a su memoria clara y a las características tan específicas del vehículo, las autoridades pudieron actuar con rapidez. En cuestión de horas, el sospechoso fue identificado como Joel Patrick Courtney, un hombre de 38 años que vivía en un suburbio cercano de Albuquerque. Era conocido por la policía y tenía un historial problemático que se extendía por múltiples estados. Los agentes localizaron a Joel a solo unas cuadras, todavía dentro del distintivo coche verde. Profundizando en los antecedentes de Joel, las autoridades descubrieron un pasado inquietante. No era un extraño para las fuerzas del orden. Había sido condenado en 1991 y había acumulado una larga lista de cargos criminales a lo largo de los años, incluyendo robo y agresión. Había vivido en numerosos estados: Alaska, Florida, Nuevo México, Oregón, trabajando en empleos temporales y mudándose con frecuencia. Aunque Joel estaba casado y era padre de 3 hijos, su vida personal estaba lejos de ser estable. Su esposa, Rosie, había solicitado recientemente una orden de restricción contra él. Su relación había sido tumultuosa, marcada por patrones de conflicto e inestabilidad. La hermana de Joel, Dana, dio más tarde una reveladora entrevista sobre sus primeros años. Explicó que Joel había sido considerado una vez altamente inteligente, con un coeficiente intelectual de nivel genio en la infancia. Había expectativas de que pudiera lograr algo significativo en la vida, pero a los 11 años ya había empezado a experimentar con sustancias dañinas. Esa exposición temprana se convirtió rápidamente en problemas más graves. Abandonó la escuela y entraba y salía de centros juveniles por una variedad de delitos antes siquiera de ser adulto. Durante un tiempo, las cosas parecieron estabilizarse. Particularmente cuando Joel conoció a Rosie a los 23 años y formó una familia. Dana dijo que realmente creyó, en un momento dado, que podría enderezar su vida. Pero lamentablemente, esas esperanzas duraron poco. Después de varios años, Joel volvió a un estilo de vida destructivo. La situación empeoró gradualmente, acompañada de un comportamiento errático. En el momento de su arresto en Albuquerque, Joel estaba una vez más en caída libre. Según informes, bebía en exceso y se había vuelto cada vez más volátil. Tras ser formalmente acusado de secuestro y agresión, Joel fue entrevistado por detectives locales. Un investigador, en particular, encontró difícil ignorar las similitudes entre este caso y la desaparición, ahora de alto perfil, de Brooke Wilberger. Las dos jóvenes compartían ciertas similitudes físicas, y ambas habían sido atacadas a plena luz del día, en zonas cercanas a universidades. Los métodos utilizados también mostraban inquietantes semejanzas. Siguiendo una corazonada, ese investigador tomó el teléfono y llamó al grupo de trabajo que investigaba el caso Wilberger en Oregón. Hizo una pregunta simple pero poderosa. ¿Han oído hablar de Joel Courtney? Para su sorpresa, los investigadores del caso de Brooke confirmaron rápidamente que Joel, de hecho, había estado en el área de Corvallis, Oregón, aproximadamente en el mismo momento en que Brooke desapareció. Había estado allí con su familia durante un viaje. La información cambió de inmediato el enfoque de la investigación. Joel ya no era solo un sospechoso en un asalto en Nuevo México. Ahora estaba siendo considerado en conexión con uno de los casos sin resolver más devastadores de Oregón.
De vuelta en Albuquerque, cuando Rosie llamó a la hermana de Joel, Dena, para informarle del arresto, la reacción de Dena fue inquietante. Al colgar el teléfono, se volvió hacia su esposo y dijo, casi en un susurro, ¿crees que podría estar involucrado en el caso de Brooke Wilberger? Es imposible siquiera pensar que sea posible. Más tarde admitió que, aunque no podía decirlo en voz alta en ese momento, algo en su interior le decía que Joel sabía más de lo que admitía. Lo que siguió fue una investigación de meses, durante la cual las autoridades de ambos estados trabajaron juntas para descubrir la verdad. Recompusieron meticulosamente la línea de tiempo de Joel, rastrearon sus pasos y buscaron cualquier evidencia física que pudiera vincularlo con la desaparición de Brooke. Uno de los momentos más críticos llegó cuando localizaron la minivan verde que Joel había estado conduciendo durante ese periodo. Un vehículo que había sido reportado repetidamente en los primeros días de la investigación Wilberger. Los testigos habían descrito una minivan verde actuando de manera sospechosa cerca de la Universidad Estatal de Oregón, y esto coincidía con el vehículo que Joel usó en su viaje. El equipo forense llevó a cabo un análisis minucioso y meticuloso del vehículo. Desmontaron el interior, recogieron fibras, tomaron muestras de superficies y examinaron cada rincón en busca de rastros. Después de semanas de trabajo de laboratorio, los resultados fueron claros y devastadores. En la primavera de 2005, las pruebas de ADN confirmaron que el ADN de Brooke Wilberger se encontraba dentro del vehículo. Aún más revelador, se encontraron mechones de su cabello rubio en una cinta para el pelo guardada dentro de una de las bolsas personales de Joel. La evidencia no era solo circunstancial, era científica y definitiva. Con estos hallazgos en mano, el caso finalmente llegó a los tribunales. El viernes 29 de julio, el gran jurado del condado de Benton revisó todas las pruebas presentadas. Después de horas de deliberación, regresaron con una acusación formal de 19 cargos contra Joel Patrick Courtney, de 39 años. Los cargos eran graves. Según la ley de Oregón, este cargo conlleva una pena máxima de muerte. Sin embargo, porque Joel ya estaba encarcelado en Nuevo México y enfrentaba cargos allí, las complejidades legales relacionadas con la extradición hicieron incierto si alguna vez regresaría a Oregón para ser juzgado por el caso de Brooke. Uno de los contrastes más desgarradores entre estos dos casos es la diferencia en los resultados. En Nuevo México, la joven logró escapar, sobrevivir y denunciar lo que había ocurrido. Su valentía no solo salvó su propia vida, sino que ayudó a reabrir la puerta hacia la justicia para Brooke. Pero si la gravedad de los cargos afectó a Joel de alguna manera significativa, no lo mostró. Según oficiales de la corte y compañeros reclusos, Joel supuestamente se rió toda la tarde después de recibir la documentación. Los fiscales dijeron más tarde que hizo bromas abiertamente con otros internos. Fue un recordatorio escalofriante de lo poco arrepentimiento que parecía sentir. A pesar de seguir negando saber algo sobre Brooke, afirmando que nunca había oído su nombre, su familia veía más allá de la fachada. Durante una de las pocas visitas que tuvo con su madre mientras estaba encarcelado, ella le preguntó directamente, ¿la mataste? Joel no respondió de inmediato. Hizo una pausa por un momento, lo suficiente para que el peso de la pregunta se asentara, antes de responder de manera críptica. Nunca podrán hacerme responsable de esto. Ese intercambio inquietante se sumó a la creciente sensación de que Joel no solo sabía exactamente lo que le había ocurrido a Brooke, sino que estaba guardando la verdad como una especie de ventaja, esperando el momento adecuado para usarla. En enero de 2007, Joel intentó retrasar su destino legal, afirmando que no tenía la estabilidad mental necesaria para enfrentar un juicio. Sus abogados argumentaron que su largo historial de problemas y luchas de salud mental lo hacían incompetente. Pero después de una evaluación detallada por parte de profesionales médicos, el tribunal dictaminó que Joel estaba mentalmente capacitado y era capaz de entender los cargos en su contra. Para la madre de Brooke, Cami Wilberger, esa decisión fue un momento emocional que nunca olvidaría. Más tarde describió cómo estaba conduciendo cuando recibió la llamada. Al escuchar que Joel enfrentaría el juicio, detuvo su coche y bailó de alegría, una breve y poderosa liberación tras años de tensión.
Cami admitió después que casi había caído en la desesperación al imaginar la posibilidad de que él pudiera escapar de la justicia por una cuestión técnica. Ese día, la esperanza regresó. Sin embargo, antes de que las autoridades de Oregón pudieran avanzar con los cargos relacionados con la desaparición de Brooke, Joel primero tuvo que enfrentar la justicia en Nuevo México, donde fue sentenciado a 18 años de prisión. En su audiencia de sentencia en Nuevo México, Joel no mostró respeto alguno por la sala del tribunal. Interrumpió los procedimientos, hizo comentarios inapropiados y pareció tratar todo el proceso como una molestia. Pero detrás de escena, la policía y los fiscales no estaban simplemente desanimados, estaban más decididos que nunca. Como dijo un oficial más tarde, cuanto más nos mostraba quién era realmente, más nos encendía un fuego. No iba a salirse con la suya, iba a decirnos dónde estaba Brooke de una forma u otra. Casi 5 años habían pasado desde la última vez que se vio a Brooke. El juicio de Joel en Oregón estaba programado para principios de 2010 y se perfilaba como uno de los juicios criminales más seguidos en la historia del estado. Dadas las abrumadoras pruebas, Joel enfrentaba la posibilidad de la pena de muerte, y los fiscales estaban preparados para solicitarla. Pero Joel, siempre calculador, decidió jugar su última carta. Comenzó a insinuar que podría estar dispuesto a cooperar, pero solo si las condiciones eran adecuadas. Durante varios meses, Joel se negó a hablar de manera sincera sobre el destino de Brooke. En cambio, jugó un juego lento y manipulador, sabiendo que él era el único que tenía las respuestas que la familia Wilberger había suplicado durante años. No fue hasta que su vida en prisión se volvió cada vez más difícil, incluyendo frecuentes golpizas por parte de otros presos y la negación de sus medicamentos habituales para la ansiedad, que Joel comenzó a quebrarse. Buscando un traslado a otra instalación y un respiro del sufrimiento que estaba experimentando, Joel finalmente aceptó llegar a un acuerdo. Les dijo a los fiscales que quería cumplir el resto de su sentencia en Nuevo México más cerca de su familia y luego ser trasladado de regreso a Oregón, donde no enfrentaría la pena de muerte. También quería garantías de que el castigo más severo sería eliminado. Los equipos legales debatieron, sopesaron las opciones y finalmente aceptaron. La prioridad, determinaron, era recuperar a Brooke, algo que su familia había esperado durante más de 5 largos años. Con esas condiciones cumplidas, Joel cambió su declaración a culpable y aceptó cooperar plenamente. Por fin, dijo a los investigadores lo que durante tanto tiempo habían sospechado. Él había quitado la vida a Brooke. También reveló finalmente la ubicación de su cuerpo, información que había sido cruelmente retenida durante años. Las autoridades en Oregón se movilizaron rápidamente. Después de seguir las indicaciones de Joel, los equipos de búsqueda localizaron el lugar. Era una propiedad remota y privada, lejos de la vista. Joel había escondido a Brooke bajo un árbol caído, asegurándose de que el área se mezclara de manera natural con el entorno. El hallazgo trajo dolor y alivio en igual medida. La identificación se realizó mediante registros dentales y, desgarradoramente, la madre de Brooke pudo reconocerla gracias a un objeto personal que había quedado allí. Brooke aún llevaba el reloj de plata que Cami le había regalado por Navidad, un regalo que ella había escogido con cariño, sin imaginar que un día se convertiría en la pista que confirmaría la identidad de su hija. Ese pequeño reloj, llevado con amor, ayudó a proporcionar cierre tras años de incertidumbre. Incluso frente a una tragedia tan profunda, la familia Wilberger eligió la gracia antes que el odio. Cami habló con los medios diciendo: «Estamos agradecidos de que se haya hecho justicia. Él no tendrá ninguna oportunidad de libertad condicional y ahora podemos seguir adelante». Sus palabras resonaron en todo el estado como un ejemplo de fortaleza, perdón y la capacidad humana de sanar, incluso después de una pérdida inimaginable. En el tribunal, Joel ofreció un relato perturbador pero necesario de los hechos. Confesó que había estado conduciendo por Corvallis aquel día fatídico, buscando específicamente a una mujer que estuviera sola. Incluso había intentado secuestrar a otras 2 mujeres, las mismas que habían tenido el valor de presentar sus testimonios anteriormente en la investigación. Ahora enfrentaba cargos formales en esos casos también. Joel explicó que cuando vio a Brooke, decidió cambiar de táctica. Ella estaba trabajando tranquilamente,
limpiando luces cerca del complejo de apartamentos. Él fingió ser un repartidor y se le acercó con el pretexto de pedir direcciones. Cuando ella se acercó a su camioneta, entonces todo ocurrió. Aunque admitió haberla secuestrado, Joel afirmó que no había tenido la intención de quitarle la vida. Dijo que la situación se salió de control, pero tanto los investigadores como los fiscales encontraron poca sinceridad en esa explicación. Sus acciones antes, durante y después del crimen sugerían un nivel de premeditación y conciencia que contradecía sus declaraciones. Hasta el día de hoy, los detalles específicos sobre dónde y cómo ocurrió el crimen se han mantenido en privado, por respeto a la familia. Las autoridades dicen que ocurrió en un lugar profundo del bosque salvaje del condado de Benton, dentro de la cordillera costera del oeste de Oregón. Fue un descubrimiento que causó impacto no solo en la ciudad natal de Brooke, Veneta, y en la ciudad de Corvallis, sino también en las pequeñas comunidades unidas que se encuentran dispersas a lo largo de ese pacífico tramo de campo. Oculto de las carreteras principales y cubierto por capas de vegetación natural, era un lugar raramente visitado por alguien que no fuera un excursionista ocasional, un cazador o un agricultor local. Para muchos que vivían cerca, la revelación de que algo tan oscuro había ocurrido tan cerca de casa fue sencillamente escalofriante. Pero mientras la ciudad comenzaba lentamente a procesar la noticia, hubo algo que permaneció inalterado y profundamente perturbador para todos los que seguían el caso. Joel Patrick Courtney, el hombre que finalmente había confesado el crimen, nunca expresó remordimiento alguno. Durante todo el proceso legal, a través de múltiples audiencias, evaluaciones y declaraciones públicas, Joel nunca se disculpó con la familia de Brooke. Nunca ofreció palabras de arrepentimiento, empatía o reconocimiento del dolor que había causado. Incluso cuando se le dio la oportunidad de hablar directamente con los Wilberger en la corte, permaneció sin emociones. Su silencio, a los ojos de muchos, decía más que cualquier palabra. Quedó dolorosamente claro que no tenía intención de asumir responsabilidad personal más allá de lo que sirviera a sus propios intereses legales. Su cooperación no provenía de la culpa, sino de un deseo calculado de mejorar sus propias circunstancias. Específicamente, evitar un castigo más severo y trasladarse a otra instalación penitenciaria. Al final, Joel Courtney fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de sus días tras las rejas, sin volver a caminar en libertad. La sentencia aseguró que no pudiera manipular más el sistema ni causar dolor a nadie más. Para los seres queridos de Brooke y para las muchas personas que llegaron a conocer su historia y a llorar junto a ellos, la sentencia trajo una mezcla complicada de alivio y tristeza.